Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes que están a esta hora esperando este programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, transmitido en vivo desde Monción en esta estación de radio digital Fénix Radio. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Estamos ahí como Fénix Radio en Facebook. Síguenos en nuestro grupo de Fénix Radio Internacional, también como Fénix Radio y también como Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix. Ahí puedes buscarnos o directamente en nuestro Facebook, puedes buscar el link. Estamos como Fénix Radio en Facebook. También búscame como facebook.com/DJ Fénix 01. Ahí en Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo, es fácil de ponerse en contacto con nosotros. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buen día, Francisco Javier, mi compañero en la fe, y buen día para todos ustedes los que se encuentran conectados en esta mañana. Que el Señor me los colme de bendiciones, especialmente de la palabra de Dios, que ustedes puedan tener una mente clara para discernir, para llevar a cabo todas sus buenas ideas, pedirle a Dios en estos tiempos difíciles que ponga una buena idea en cada mente para que sea un motivo de desenvuelta para cada uno, porque necesitamos de Dios, y quien pone las ideas para nosotros sobrevivir, buscar nuestro sustento, es el Padre Celestial. O sea que todo viene de la mano de Dios. A veces muchas personas pasamos por momentos difíciles, pero es porque no nos acordamos de Dios. En la mano de Dios está la solución de todo. Porque no será que el Señor le va a poner un paquete de papeleta, pero le puede poner una buena idea a usted en la mente. Cómo usted buscarse su sustento para su familia. Pero hay que ir a Dios, porque la sabiduría está en Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Recuerda compartir el programa con tus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor en este maravilloso día. Día miércoles 23 de julio. Así que recuerda compartir para que más personas puedan escuchar estas palabras de vida. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y que también pueda explicar la palabra del Señor. Estamos en el libro de Génesis y según el Espíritu Santo hemos aprendido cosas ocultas que en el libro de Génesis hemos aprendido cosas ocultas que no sabíamos, o sea, o que usted quizá no sabía. Entonces esto es lo importante de estudiar con el Espíritu. Vamos a orar. Señor Dios y Padre que está en los cielos, glorificado, santificado sea su nombre. Padre amado, invocando el nombre de su Hijo Jesucristo, nombre sobre todo el nombre, Padre, que se nos ha dado para poder acercarnos a usted. Elevamos a usted esta oración para darle las gracias por este día. En nombre de su Hijo, Señor, le rogamos que usted nos acompañe, que usted nos dé el entendimiento de su palabra, que en este día seamos perdonados, Señor, y que seamos usados por su poder, que usted derrame entendimiento, buen razonamiento, que usted nos ayude a cuidar nuestra conducta delante de su presencia, delante de la humanidad que vive observándonos, Señor, y que espera de nosotros un comportamiento diferente, Padre. Ayúdenos a seguir avanzando conforme a su buena voluntad, Padre. Guíenos, Señor, por el camino recto. Mira el público, Señor, que está viendo este programa y que cada mañana, Señor, espera escuchar palabras nuevas. Señor, que sea usted el que hable y no seamos nosotros, Señor.
Ayúdenos, Padre amado, a expresar su verdad y que aquel que la escucha, Dios mío, pueda aceptarla y vivir por ella, Señor. Nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros negocios, esta estación de radio, están en sus manos, Señor, para que usted con nosotros haga conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Hoy en este día continuamos y estamos en el capítulo 4. Ya nosotros comprendimos lo que sucedió en el jardín de Edén. Adán, ¿qué fue lo que Adán perdió? Vamos a ver, no sé si ustedes se acuerdan del programa de ayer. ¿Qué fue lo que Adán perdió? O quizá mi compañero Manuel Tineo se acuerda. ¿Qué fue lo que perdió Adán? Bueno, claro está que Adán perdió todos los privilegios. Al oír la voz del enemigo y desobedecer las órdenes de Dios, perdió todos los privilegios, perdió ese manto de justicia que lo cubría, que lo mantenía en la inocencia. En la inocencia no tenía inclinación a hacer ninguna otra cosa que no fuera agradar a su Creador, pero al escuchar la voz del enemigo, perdió todos esos privilegios. Amén. Lo que Adán perdió lo resumió Tineo con el manto de justicia. Lo que Adán perdió fue la justicia de Dios. De ser justo pasó a ser injusto. Y sin justicia la mano de Dios no se mueve. Perdió la justicia. Adán tenía conocimiento del bien y del mal. No en su plenitud, pero tenía conocimiento. Sabía lo que estaba haciendo. Pero en vez de seguir cubierto con la justicia de Dios, decidió recubrirse con la injusticia que viene del enemigo. Esto lo vimos luego de que Adán no fue sincero en asumir sus propias consecuencias, sino que acusó al mismo Dios y acusó a Eva. La primera pregunta que Dios le dijo fue: ¿quién te enseñó? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? Adán, ya usando una mala astucia, una injusticia, evadió la pregunta de Dios con una respuesta que no era la que Dios tenía que recibir. Una respuesta desagradable ante el Señor, porque ahí comenzó ella a demostrar la injusticia. Exacto. De una vez dice, culpando a Dios, la mujer que me diste, como que no me diste algo bueno. Exacto. La mujer que me diste, ahí estaba él culpando a Dios. La mujer que me diste me dio y comí. Exactamente. Podemos darnos cuenta, siempre es bueno ir un poquito atrás y ver que cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, le dio vida, Dios esperó. Cuando dice que la palabra que Dios reposó, en ese momento Dios se sentó, se puede decir, o sea, paró y comenzó a mirar lo que habría creado. Y en ese momento que Dios estaba reposando, fue donde Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así es. Vemos que en ese momento es que Dios entonces hace caer un sueño en Adán y le da a Adán su pareja, y también en ese mismo día le regala ese día como día de descanso, un regalo de Dios, porque Dios vio que Adán se comportó de forma justa. Pero luego de que sucediera el hecho en el jardín de Edén,
cuando comió del árbol que Dios le había prohibido comer, entonces Adán cambió esa justicia. Ya Dios se dio cuenta. Dios se dio cuenta. Incluso le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿En qué transformaste a tu marido? Porque Dios hizo del hombre un hombre justo. Entonces ahí comenzaron las desgracias. Expliqué esto para seguir explicando lo que viene a continuación. Ya sabemos que Dios le sacó, en el versículo 24 del capítulo 3 dice, después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Dios es astuto. Dios es astuto. Le prohibió, o sea, no le prohibió en esta ocasión, sino que Dios resguardó el árbol del jardín de Edén, el árbol de la vida. Porque si ya Dios había prohibido, escuchen bien esto, si ya Dios había prohibido comer del árbol del conocimiento y Adán lo desobedeció, ¿qué hubiese pasado también con el árbol de la vida? También lo toca. Claro. Y el Señor dijo, vamos a sacarlo de aquí porque ya no se confía en él. Ya no me obedece. Ya no hay confianza. Y usted se imagina que que el Señor hubiese sido como nosotros, que no tiene precaución y que se había descuidado y deja a Adán, y que Adán toque el árbol de la vida. Usted se imagina una gente viviendo con el conocimiento del bien y del mal eternamente y que nadie pueda matarlo. Practicando todo lo que se practica en este mundo y que nadie pueda decir nada porque es inmortal. Así es. No es fácil, pero Dios es sabio, lo sacó de allí. Dijo, ahora tú te vas a mantener con el sudor de tu frente, pero es allá afuera, no es aquí adentro. Así es. Dios puso represalias ya en todo el Edén. En el lugar que Dios le había preparado para que el planeta fuera expandiéndose de forma de ese jardín, ya Adán no tenía parte en ese lugar. Porque era que Adán no se iba a someter a Dios. No, yo estaba escuchando la voz del enemigo. Ya Adán no se iba a someter a Dios. Ahora Dios tenía que hacerle ver a Adán que todo lo que Dios le dijo fue por el bien de él y porque le amaba. Pero Adán no quiso corresponder ese amor y esa autoridad, porque dejó la justicia. Y donde no hay justicia, ¿qué hay? Bueno, aquí el Señor le hizo ver, como dice el hermano Francisco Javier, a Adán, que lo que el Señor le había dicho a Adán de anticipación, todo le iba a ir saliendo al punto de la letra, según falló. Entonces, eso hizo que Adán también reconociera que falló por haber oído la voz del enemigo, pero no porque no estaba anticipado del peligro, porque Adán comprendió todo eso, que el Señor lo había anticipado. Pero eso hizo que Adán volviera a Dios, porque ahí vio Adán que Dios tenía la razón, que quien se equivocó fue él. Adán no maldijo al Señor, Adán lo que se puso fue, se humilló y se fue por debajo, aunque en el momento ellos no reconocieron el error, como explicamos ayer, pero la palabra de Dios dice que Adán está reservado para la resurrección, porque reconoció que lo que Dios le anticipó era la verdad. Así es. Vamos ahora a pasar al capítulo 4 y vamos a profundizar aquí. ¿Por qué? Hay muchas personas que van a decir, ajá, pero
Y si, ¿cómo era que habían personas? ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó etcétera? Fíjese cómo la Escritura explica esto de forma sencilla. Primeramente, que vamos a entrar ya a explicar este asunto. Recuerden que antes el principado, la autoridad, recaía en los varones. La autoridad de la casa, la supremacía, como se llame, ¿cómo es? Progenitura, ¿qué se llama? Prójimo, caía en los varones. La Biblia relata la historia de los varones. Por ejemplo, ya cuando un hombre no tenía hijos varones, pues entonces sí, la genealogía pasa a las hembras y de ahí se sacan los hijos de ellas, como los varones también, herederos de los padres. Pero la Biblia siempre en la antigüedad, siempre va a mencionar los varones. Por ejemplo, a las hembras casi no se mencionan. Cuando usted ve de las 12 tribus, etcétera, usted va a ver los varones, pero también habían hembras. ¿Por qué no la ponen como tribus? Eso es para que usted se dé un entendimiento de la palabra. Ahora, miren, fíjense cómo habla ahora aquí Adán y Eva cuando comienzan a reproducirse. Fíjese en esto ahora. Porque hay muchos que se preguntan entonces con quiénes se casaron. Fíjese cómo comienzan ellos a hablar aquí en las Escrituras. Dice, Adán conoció a su esposa. Eso es después que ya salieron del Edén, donde ya están exiliados. Fíjese, dice aquí, Adán conoció a su esposa, Eva, que concibió y tuvo a Caín. Oigan bien esto, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella, oigan bien cómo dijo, y dijo ella, con el favor del Señor, ha adquirido un varón. ¿Con qué? Con el favor del Señor. ¿Saben por qué ella dijo esta palabra? Ella recuerda, y Satanás estaba atento a esto también, porque lo que pasa aquí es, la promesa de Dios era que iba a venir un varón justo, con la justicia de Dios, cubierto con la justicia de Dios, que iba a descender de Eva para poder vencer al enemigo en toda situación, como lo hizo Jesucristo. Entiéndase esto, esa fue la promesa de que ese era el que iba a redimir nuevamente a toda la humanidad, incluso a sus padres y a su madre, a Adán y a Eva. Y se le hizo la promesa a Eva de que iba a venir con la justicia, porque Eva fue justa. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Cuando Dios le dice, ¿por qué hiciste eso? Ella habló la verdad y dijo, la serpiente me engañó. Ella respondió justamente a Dios. Por eso ella recibió promesa. Ella recibió promesa. Y le dijo, de tu simiente. Ahora, dése cuenta aquí que ya Eva había tenido hijos con Adán, pero no varones. ¿Por qué Dios no había tenido hijos varones? Porque ella exclamó. Ella dijo, ahora sí. Escuchen bien cómo dice ella. Ella dice, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. ¿Quién fue que hizo ahora que concibiera un varón? El Señor. Ella así lo veía. Ahora ya dijo, con el favor del Señor. O sea, ahora Dios le ha placido que yo tenga un varón. Al parecer, los hijos que ellos tenían antes que los varones eran hembras. Eran hembras. Por eso es que usted más adelante va a ver que
que los hijos de Caín se casaron con sus hermanas, porque ¿con quién más se iban a casar? Se casaron con sus hermanas para poderse reproducir. Estas mujeres es que son llamadas las mujeres de los hombres. Entiéndase esto. Aquí las primeras hijas que no se mencionan, incluso luego de haber tenido, no mencionan que ellos tuvieron hijas, pero sabemos que sí, porque es que la Biblia, la supremacía de la Biblia se le da a los hijos varones. Pero aquí vemos que como ella exclamó es porque ya tenían hijas. Porque esa referencia cuando dice con el favor de Dios, por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto? Hubo una mujer que no podía quedar embarazada y estuvo en un templo orando. ¿Cómo ella clamó? Con el favor de Dios también he quedado. Por ejemplo, ahí vemos la historia de Sansón. Sansón fue un hijo que se llamaba Nazareo. Fue promesa de Dios porque no podía tener hijos. Y así sucesivamente. Pero aquí, Adán y Eva tenían, los hijos que tenían eran hembras. Eran hembras. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Los primeros hijos de Adán fueron hembras. Ahora, varones, el primero fue Caín, varón, pero ya habían hembras. Y el tiempo que había pasado no se sabe, porque la Biblia no cuenta ese tiempo así. Entonces dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Fíjese bien aquí que la Biblia no te menciona qué tipo de tiempo pasó esto, si 1 año, 2 años, como lo conocemos nosotros de forma literal. No te habla de eso, sino te dice pasado el tiempo, o sea, del nacimiento ya te habla cuando Caín ya es un hombre. Sí, que está trabajando la tierra. ¿Te entiendes? No te habla en el sentido de que hoy o mañana, o como por ejemplo como la creación, no, sino que te está resumiendo todo para que tu mente pueda comprenderlo. Sí, porque dice un tiempo, no dice un día, después de un día, dice un tiempo. Ahí podemos ver que ese tiempo se refiere a que de niño ya Caín era un jovencito que tenía facultad para elaborar la tierra. Así es. Porque dice que trajo frutos de la tierra. Y un niño no va a traer, niño de 3 años, de 5 años abajo no va a traer fruto. Así es. Entonces el tiempo aquí no te está resumiendo y te está diciendo que tenía 13 años. No, te está hablando ya de que era un hombre que razonaba. Y también Abel. Y recuerden que ¿quién nació primero? Caín. Caín nació primero y luego nació Abel, pero los dos necesitaron desarrollarse. Y el tiempo que pasó, la Biblia no lo define en el sentido de una fecha concreta. Que Caín tenía 20 años, 13 años. No lo dice. Por lo menos en este resumen no lo dice. Entonces continuamos y dice, después tuvo a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de toda la tierra una ofrenda al Señor. Fíjense aquí ahora. Vamos a fijarnos en esto. Escuchen esto. Recuerden cuál fue la promesa que hizo Dios a Eva. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Eva? Y a Adán también, porque él estaba ahí, pero a Eva, específicamente a Eva. ¿Cuál fue la promesa? La promesa era que de ella iba a nacer un hombre justo, el justo de Dios, el Mesías, por ejemplo, para resumirlo, de ella iba a nacer el Mesías,
que iba a vencer a Satanás con la obediencia. Porque, ¿qué fue lo que hizo Adán? Obedeció. Desobedeció. Y por causa de Adán entró la muerte. Pero por este iba a entrar la vida. Por eso es que ustedes ven que los evangelios dice, por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida. Amén. Satanás no sabía quién iba a ser ese. Porque a Satanás Dios no le dijo sus planes. Dios no le dijo, ni tenía la necesidad de decirle lo que iba a hacer. Pero Satanás sí sabía. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás entonces, sabiendo que un hombre lo iba a vencer, comenzó a corromper a Caín. Comenzó a corromperlo para que Caín también desobedeciera a Dios. No, y para impedir el desarrollo de la raza humana con la inclinación hacia Dios. Así es. Comenzó a corromperlo. Y fíjese lo que pasa. Sigue diciendo. A su vez, oigan bien esto. A su vez, Abel trajo de los primeros, a su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. Oigan bien esto. ¿El Señor se agradó de quién? De Abel. De Abel y de su ofrenda. Recuerden que ya aquí está involucrado el mismo Satanás también. Satanás está observando porque Satanás está atento de ver y de investigar cuál de esos iba a ser su enemigo. Porque Dios no tarda, dice la palabra, en cumplir su palabra. Y esto lo sabe el enemigo. Entonces dice aquí, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Ahora Dios no se agradó de quién? De Caín ni de su ofrenda. Porque Dios sabía que Satanás está en los oídos de Caín. Satanás está cerca de Caín, incitándolo. Incluso Dios de antemano le dice a Caín, mira, no le dice literalmente que es Satanás, pero sí le dice, el pecado está tocando la puerta por dominarte. Le está diciendo, Satanás quiere dominarte. Eso es lo que se resume en la palabra que Dios le está advirtiendo, como a diario nos advierte a nosotros. Y aquí hay algo que podemos ir mirando. Según Eva, el entendimiento de Eva, había concebido un hijo por voluntad de Dios, que ella pensaba que iba a ser un hijo próspero en cuanto a la obediencia hacia el Señor y cosas. Pero aquí al nacer también Abel, que no estamos conscientes porque la Biblia no detalla la distancia de tiempo de nacimiento de uno al otro, pero sí eran dos jóvenes, Caín siendo mayor. Pero entonces en cuanto a la supremacía, Caín como el primero de los varones, pensaba que era el primogénito, entonces ya el enemigo estaba trabajando en él. Y entonces estaba viendo como que había una preferencia con Abel. Claro que sí. Entonces eso era lo que estaba poniéndolo en contra de Abel. Ya estaba ensañado porque ya el enemigo había hecho el trabajo en Caín para que viera a Abel como un rival. Porque el comportamiento de Abel era un comportamiento de un joven humilde, desprendido de todo y con una inclinación hacia Dios. Entonces Caín vivía observándolo. Y ahí fue cuando el enemigo se apoderó de Caín, ya lo tiene en su mano, con pensamiento diabólico contra su hermano, hasta llevar a cabo la ejecución de su hermano. Ahí pudo el enemigo lograr las dos cosas, atrapar a Caín
y desaparecer a ver que era el que llevaba la inclinación de Dios. Así es. Fíjese en esto. Vamos a seguir indagando aquí. Dice, a su vez Abel trajo de los primeros de sus ovejas con su gordura, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Por esta causa, se enojó Caín y decayó. En vez de tener un rostro feliz, ¿quién no conoce lo que es un rostro enojado? Dios, eso se refleja. Eso se refleja, eso usted puede ver a cualquiera cuando su humor no está bueno. Que está disgustado, se ve. Entonces, como Dios el Señor vio esto, fíjense ahora. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? O sea, le pregunta a ver si Caín va a ser honesto y le responde. Porque Dios pregunta. Y sigue preguntando, ¿por qué ha decaído tu rostro? O sea, ¿por qué te ha airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? ¿Qué te está pasando? El Señor le está preguntando. Dice aquí entonces el Señor, si haces lo bueno, oigan bien, si haces lo bueno, no serás acepto. O sea, Dios le responde sin que él abra la boca, porque al parecer aquí él no respondió, se quedó callado. Dios le responde para atrás. ¿Acaso si tú haces lo bueno, tú te crees que yo no te voy a aceptar si tú haces lo bueno delante de mí? ¿Te voy yo a rechazar si tú haces lo bueno delante de mi presencia? Fíjese lo que sigue diciendo. Oigan bien. Si haces lo bueno, no serás acepto. O sea, yo no te aceptaré. Pero si no obras, oigan bien. Pero si no obras el bien, oigan bien esto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Pero tú debes dominarlo. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Que quién está a la puerta? El pecado. ¿Quién es el pecado? Satanás. Es Satanás. Satanás es el autor del pecado. Aquí Dios está viendo que el que está incitando, que el que está ayudando a Caín a ser malvado y a desobedecer a Dios es el mismo enemigo. Y aquí le dice Dios a él, tú puedes dominarlo a él. ¿Y acaso no nos dice el mismo Jesucristo a nosotros, resistid al enemigo y él huirá de ustedes? Amén. Es lo mismo. Dios nos vive repitiendo a nosotros lo mismo, porque Él nos ama y Él conoce las astucias del enemigo. ¿Cómo debemos nosotros resistir al enemigo? Es fácil, con la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Es fácil, con la obediencia a la palabra de Dios. Con lo que Dios te ordena, resiste en ello. Resiste en ello. Porque aunque tú pierdas la vida por obedecer a Dios, es ganancia para ti y ganancia para mí. Es con la obediencia. Esto es fácil. Aquí hay algo que es bueno aprovechar la oportunidad y explicarlo, porque hay muchos hermanos confundidos en cuanto a lo que estamos explicando aquí y necesita un poco de explicación. Los que han estado escuchando atentamente, ¿de qué se está hablando aquí? En cuanto a las dos ofrendas, que hay muchos que tienen la creencia de decir que la ofrenda de Caín fue rechazada porque no era una ofrenda buena. En primera, en calidad, vamos a decir, como que trajo lo más peor. No fue así. No. La ofrenda que Caín trajo fue los mejores frutos del campo. Los mejores. El problema fue en rechazar la ofrenda, era la situación que había entre Caín y Abel. Así es. Y entonces, ¿cómo usted cree que una gente salga para la iglesia
un ejemplo, para el templo a reunirse, y que usted salga enojado, que usted haya hecho una mala sangre en su casa, ¿cómo usted cree que usted puede ir a depositar ofrenda? Eso es una hipocresía. Usted no puede ir a la alfolía a echarle ofrenda cuando usted le dio la espalda a un hermano enojado, quizá pasó hasta palabra con él. El Señor dice, si eso sucede en tu vida, anda, arréglate con tu hermano antes de la ofrenda, antes de depositar la ofrenda. Entonces la ofrenda de Caín no fue aceptada porque Caín estaba ensañado con su hermano. Exacto, hablando de la ofrenda. Porque este punto hay que explicarlo y hay que aprovechar para llevar la explicación correcta. Perfecto. Sí, así es. Hay mucha enseñanza que usan esto también para engañar a la feligresía, con una enseñanza maligna, con otro propósito que no es el propósito de Dios. Sí, porque la iglesia le pasa un paño tibio a esto, enseñando a la feligresía como que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios porque trajo los frutos más malos del campo. No le explican el problema que había. Y eso es lo que hay que explicar, el problema que había presente entre los dos hermanos, no de parte de Abel, de parte de Caín hacia Abel. Así es. Esto lo podemos ver en el versículo 5 del capítulo 4, donde dice, Dios aclara que a quien él rechazó fue a Caín. Y rechazó su ofrenda también porque él la trajo en sus manos. No la trajo Adán, no la trajo Eva, no la trajo Abel. La trajo él. Pero por su causa, Dios dice aquí, el versículo 5, capítulo 4, pero no se agradó de Caín, de él, y luego de su ofrenda, porque hacía lo malo. Y Dios lo aclara claro aquí. Dice claramente. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, si haces lo bueno, no serás acepto. O sea, amén. Si haces lo bueno, Dios lo va a aceptar. ¿Tú te crees que si tú no haces lo bueno delante de mi presencia, yo no te voy a aceptar? Y voy a rechazar tu ofrenda. Te voy a rechazar a ti y tu ofrenda. No, Dios te aceptaría a ti y a tu ofrenda. Pero que ya la inclinación de Caín era en contra de su hermano. En esto vemos al mismo Señor Jesucristo haciendo referencia a este punto, cuando él dijo, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí y vete y reconcíliate con tu hermano y luego entonces trae tu ofrenda. Sí, porque aquí claramente nos está enseñando a nosotros un punto, que no es por lo que usted dé que usted va a ser salvo. Caín trajo la ofrenda, pero que el problema de él con su hermano no era que Dios aceptara la ofrenda. Claro. No, anda, arréglate con tu hermano. Entonces, cuando ustedes vengan en paz, Abel está en paz, pero cuando tú vengas en paz con tu hermano, entonces vengan que yo te acepto. Así es. Sí, porque muchos piensan que pueden estar enojados con el hermano y porque estén ofrendando como que Dios le va a exonerar eso. Eso no es así. Claro, esto podemos verlo en Mateo, cuando Jesucristo hace referencia a este asunto. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Es el mismo caso que estaba sucediendo aquí. O sea, es el mismo caso. Jesucristo estaba recordándole al pueblo de Israel todo desde un principio. Fue el mismo caso que pasó aquí. Caín trajo su ofrenda a Dios pensando que Dios lo iba a aceptar en la forma en que ya Caín tenía su corazón. Y Dios no va con la injusticia. Es lo mismo. Así. La ofrenda era buena. La ofrenda de Caín era buena. Porque en aquel tiempo los frutos todavía
no estaban en el grado de descomposición y de malicia que hay hoy en día. La tierra todavía estaba bien fructífera, era buena. Y yo estoy seguro que Caín se echó al hombro buen racimo de plátano, no fue de lo más malo, ¿no? Claro, pero sí. que el problema estaba en el enojo contra su hermano. Así es. Caín, al ser el primer varón, recuerden que incluso habían hermanas, ya tenían hermanas. Esto lo vemos porque en la forma en que Eva clamó, por obra de Dios, he concebido ya un varón, porque ya tenía hembras. Ya ella había quedado embarazada, pero no de varones, sino de hembras. Y no sabemos de cuántas hembras había quedado ella embarazada. Entonces, al pasar el tiempo, dice la palabra, quedó ella embarazada del primer varón, que fue Caín. Y luego del segundo, que fue ¿quién? Abel. Pero la Biblia no te menciona el tiempo que pasó. De un tiempo a otro tiempo no te lo menciona. Solamente te menciona los hechos. Aquí hay algo que hay que darle un poquito para que ustedes puedan entender con más claridad. Quizá usted diría, pero ¿a qué se basa el hermano en decir que que Caín se casó con una hermana si la Biblia no lo registra? La Biblia no registra las hermanas hembras, pero la Biblia dice que Caín encontró mujeres a donde él estaba, Sí. para donde él, y se casó y tuvo hija y él tuvo hijos. O sea que, como el hermano explicó ahorita, que antes la prioridad se le daba al varón. La hembra, cuando se decía varón, iba incluido varón y hembra, pero no se detallaba hembra y varón, este hembra y este varón. Se hablaba del varón nada más, pero ahí iba incluida la hembra. Cuando la palabra de Dios dice Dios y hombre, esta palabra también incluye a la hembra. Cuando dice Dios y hombre. Entonces, en aquellos tiempos nada más se hablaba del varón, porque el varón es la cabeza, es el dirigente en todo. Acordémonos que la hembra es una ayuda idónea. El varón es el que se menciona. Pero, aunque no lo registra, pero más adelante dice que Caín se casó y tuvo hija y tuvo hijo. Entonces, por eso nos basamos en que habían hembras. Sí. Así es, cuando dice varón y hembra, quiso decir varón y hembra, mi compañero. Dice Dios y hombre, pero es varón y hembra que él quiso decir. Entonces, dice aquí, versículo 9, en el versículo 8, continuamos y dice, pero Caín dijo a su hermano, miren ahora, incitado por Satanás todavía, ahora ya Satanás lo dominó por completo. Dios le está diciendo a Caín, tú debes dominarlo, debes dominar al enemigo. Pero ya incitado por Satanás, dice, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Oigan esto. El que está incitando esto es el enemigo, Satanás, porque Satanás tiene miedo. Escuchen esto. Satanás tiene miedo porque Satanás sabe que Dios va a cumplir la promesa de que va a nacer un varón justo, que va a obedecer a Dios y va a vencer toda tentación del enemigo. Por esto, ya Satanás busca matar a los hijos varones. Ya habían hembras y la Biblia no relata consecuencias con las hembras, hijas de Adán, sino con los varones, porque al varón fue hecha la promesa. O sea, por el varón fue hecha la promesa de Dios. No fue por una hembra, sino por un varón, que es Jesucristo. Pero en aquel tiempo ellos pensaban que era Caín o era Abel. Y el mismo enemigo estaba confundido, creyendo que era uno de los dos. Entonces, por eso él dominó a Caín y lo llevó hasta
cometer el primer asesinato que relata la Biblia. Es el asesinato de Caín. De Abel. Sí, yo digo decir de Caín porque Caín lo cometió, pero mató a Abel. Y dice aquí, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ahora lo mató. Abel lo mató. Fíjese que esto lo provocó el enemigo, porque luego Dios desde el cielo dice, incluso más adelante en la Biblia, podemos ver que la Biblia menciona a Abel como el justo. Porque es que el enemigo va a buscar y atacar a los que practican justicia, porque él sabía que la promesa era que se iba a levantar un justo, el que lo iba a vencer, e iba a redimir la humanidad con Dios. Esto fue provocado por el enemigo, quien venció a Caín con esto. Sigue diciendo, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Miren, inmediatamente el acto, viene Dios de los cielos y busca a Caín y le dice, ¿por qué? Porque ya Dios le había advertido. ¿Qué fue lo que le advirtió Dios a Caín? Sí, que el enemigo estaba en su acecho y que podía reprenderlo. Claro, ya Dios se lo había dicho. Entonces Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Oigan bien esto, ¿por qué usted cree que ya Caín le respondió de esta forma a Dios? ¿Por qué le dijo, acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿acaso debo yo de estar protegiendo a mi hermano? Ya él sabía que Caín, escuchen bien esto, Caín sabía que Abel estaba muerto, pero también sabía que ya habían animales salvajes. Ya Caín, ya la naturaleza había cambiado por causa del pecado. Porque por eso dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, tengo que estar protegiendo a mi hermano y andando atrás de él. Esto fue lo que él dijo. Él incluso ni está asumiendo que lo mató. Él no está asumiendo que lo mató delante de Dios. Eso fue lo que él dijo. Él ni está asumiendo delante de Dios que lo mató. Entonces Dios le retrega en la cara que Dios vio lo que él hizo. Ahí es que Dios viene y le dice a él en su propia cara, yo vi lo que hiciste. Porque entonces Dios le dice, ahora la sangre de tu hermano me está clamando justicia. Oigan esto. Miren, aún todavía, Caín con esa pregunta, con esa respuesta, está ocultando su hecho. Sí. Miren. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Ven? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿La qué? La voz de la sangre. De la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. Ahora pues, maldito seas. Primer maldición de Dios. Ahora pues, maldito seas. Serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. ¿A dónde lo mandaría
¿A dónde lo mandaría Dios a Caín? Porque dijo que lo echaría de la tierra que abrió su boca para tragarse a su hermano. Para tragarse a su hermano. ¿A dónde lo mandaría? ¿A qué lugar? No lo dice aquí. Lo echó fuera, dice. Pero lo echó. Dice, errante andará por el mundo. Y fue una maldición tan grande que iba a tener que pagar la consecuencia del crimen que cometió. Porque el Señor le dijo, errante andará por el mundo. Y alguien te quiera matar a ti, no podrá. Oigan lo que sigue diciendo. Dice, cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Ahora, eso es una maldición fuerte. La bendición de Dios se fueron de él completamente. Por esta causa, Caín fue condenado a pasar hambre, a pasar miseria, a sufrir en carne y en vida propia la desobediencia a Dios. Este castigo fue peor que el que recibió Adán y Eva. Sí, peor castigo. Peor castigo que el que sufrió Adán y Eva. Incluso él mismo se queja de este castigo. Castigo fuerte. Oigan lo que dijo. Caín dijo al Señor, oigan bien esto. Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. ¿Ustedes ven? Mi castigo es ¿qué? Mayor que lo que él pueda soportar. Él lo reconoció. Pero Dios es justo. Porque Dios le advirtió primero lo que iba a suceder. Y le advirtió y le dijo que él tenía la fuerza para poder vencer ese pecado, para poder alejar a Satanás de su vida. Ahora, señores, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? Conocemos a nuestro Dios en este hecho, la rectitud de nuestro Dios, y que Dios no está hablando por hablar, no está advirtiéndonos por simplemente advertirnos. Dios sabe la consecuencia de nuestros actos antes de que sucedan. Sabe el dolor que podemos provocarle a nuestros hermanos, a nuestra familia, al vecino y al mismo Dios antes de que sucedan nuestros actos. Dios no es un Dios mijijita que nosotros podemos hacer con Él lo que nos plazca. Esto no es así. Mucho cuidado, con Dios no se juega. Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que no puede suceder al desobedecer. Mucho cuidado. Hoy en día se nos ha enseñado a jugar con Dios. La Biblia es recta en este sentido. Porque dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno ya hace lo malo. Y hay de aquel que cree, conociendo ya el sacrificio de Jesucristo, dice, hay de aquel que cree que está crucificando a Jesucristo nuevamente y que habrá perdón. Dios es un Dios recto. Así como Dios rebosa de misericordia, también su justicia es más grande que su misericordia. Recuerden esto. Por eso aquí está clamando Caín y dice, Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. El Señor respondió, no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. El Señor puso una señal en Caín para que Caín
lo hallara, para que Caín lo hallara, perdón, para que quien lo hallara no lo matase. Oigan bien esto. Dios puso una señal en Caín para que el que lo hallara no lo matara. Porque él tenía que reconocer los errores que cometió. Hasta la muerte andaba Así corriendo de él. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. O sea, dése cuenta que todavía, o al parecer, oigan bien esto, al parecer podemos decir que todavía Dios no había sacado al 100% a Adán y a Eva o a sus hijos del Edén, porque aquí ellos todavía estaban en el Edén. Vamos a ver esto. Miren. Dice que estaba al norte. Miren, porque aquí dice que todavía estaban, después se fue de ahí. Aquí está diciendo claramente que lo va a sacar de su tierra y de su presencia. Todavía estaban en la... A pesar de que Adán y Eva habían pecado, todavía sus hijos estaban en la presencia de Dios. Y él lo dice claramente. Ahora, por el pecado ya sí Dios lo sacó de su presencia. Y lo sacó de Edén también y lo mandó al sur. Miren cómo dice aquí. Porque aún esto nosotros tenemos que ver, porque Dios es justo. Miren, dice aquí, el Señor dijo, no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín, para que quien lo hallara no lo matase. Y Caín salió, oigan bien esto, y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Noa, al este del Edén, porque todavía el Edén estaba ahí. Al este, pero era fuera. Sí, no, ya fuera, porque aquí dice que todavía estaba. Por ejemplo, vamos a verlo en el versículo 9, capítulo 4. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel le respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás echado de la tierra, que abrió su boca para abrir la sangre de tu, para que abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando le abres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Entonces, fíjese la respuesta que da Caín. Caín dijo, versículo 13 dice, Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. O sea, Dios lo echó a ellos, todavía ellos estaban en el Edén. Todavía podían ellos disfrutar del Edén. No, porque el crimen no sucedió en Edén, ya ellos estaban fuera. Estaban fuera. Cuando él mató a Abel, ya estaban fuera de Edén. Porque por causa del árbol de la vida que estaba dentro de Edén, Dios lo sacó inmediatamente a Adán y a Eva. Lo sacó para afuera. Vamos a leerlo más despacio para ver esto aquí. No fue dentro de Edén, no el crimen. Escuchen lo que dice aquí. Dice, Caín dijo al Señor, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. El Señor respondió, no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín, para que Caín lo hallara, para que el que hallara a Caín no lo matase. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra del Noa, al este del Edén. O sea, aquí hay una confusión, porque dice que Dios lo sacó y lo puso al este del Edén. Al lado del Edén. Pero parece que sí estaba fuera, pero que el territorio todavía estaba ahí. Fuera de Edén, un territorio. Pero lo importante es que ver que todavía la presencia de Dios estaba en la tierra. Sí, porque estaba hablando con Caín cuando él mató a su hermano, el Señor estaba hablando con él.
Pero cuando el Señor lo sacó, la explicación debe ser esta. Cuando el Señor lo sacó de Edén, lo llevó a una tierra próspera, porque allí vemos que Caín trabajaba la agricultura, Abel pastoreaba ovejas, era una tierra próspera. Pero cuando sucede el caso de que Caín mata a Abel, entonces el Señor lo saca de esa tierra próspera a una tierra errante, donde lo que iba era pasar trabajo, que no era una tierra productiva, sino todo era árido, diría yo. Era un castigo, porque fue una sentencia dada para que, no era para que gozara, ¿no? Así es. Entonces vemos que Dios lo sacó de ese lugar y lo llevó a la tierra errante. Sí, tierra árida. Bien, en el día de mañana, si lo permite, entonces continuamos en el versículo 17 en adelante, donde vamos a ver lo que son los descendientes de Caín. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esperamos que este estudio sea de agrado para usted, que usted aprenda de ellos y que se deje llevar por el Espíritu Santo. Amén. Nos pedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Todo ya está explicado. El Espíritu Santo corrige, no nos deja con duda. Podemos estar claros cuáles fueron los pasos que se dieron claramente por la palabra. Vemos la consecuencia de la desobediencia también. Por eso es que tenemos que escuchar a Dios, escucharlo atentamente. No vaya a ser cosas que nosotros por errores, por confusión, cargamos en hacer cosas que tengamos que pagar la consecuencia, como le sucedió a Caín y a Adán y a Eva también. El Señor nos advierte, como dice el hermano, siempre nos anticipa antes de que nos sucedan las cosas y nos explica cómo evitarlas, porque Dios nos da todas las herramientas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, agradecido estamos, Señor, porque usted nos da a entender su palabra de manera clara. Ayúdenos a que cada día podamos discernir base a su palabra y nosotros ver el porqué de la cosa, y denos la fuerza, Señor, porque no la tenemos, para nosotros podernos comportar de manera correcta delante de su presencia. Usted ha dicho que no podemos hacer nada sin usted. Es por eso que siempre apelamos a usted, Señor. En su mano ponemos la audiencia, Señor, y toda su familia. Nos ponemos nosotros aquí, ponemos nuestra familia. Mire, el hermano Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, lo ponemos en su mano. Mire, mi esposa, mis hijos también, mi nietecito, todos nuestros vecinos y amistades los ponemos en su mano. Ponemos, Señor, la iglesia en su mano a nivel mundial, los dirigentes, los pastores, Señor, para que todos podamos basarnos en las Escrituras, Padre Santo, en su palabra. Ponemos nuestro pueblo de Monción, todas las amistades del país, los gobernantes, las autoridades, Señor, los creyentes, Señor, los que desean buscarle a usted en espíritu y en verdad, lo ponemos en su mano. Quédese con nosotros lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, si hemos ofendido, cualquier ofensa que haya habido, Señor, que usted nos perdone. Cualquier mal entendimiento, que usted nos aclare también, Padre Santo. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Saludos para John Zapata, también para el de Mateo y demás personas que están por ahí en sintonía con nosotros a través de esta estación de radio digital, Fénix Radio. Dios le bendiga y pasen un feliz resto de este día. Bendecidos. Bye, bye.